Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Aquí tenemos el proceso de Pablo ante el gobernador Félix. Viajó Ananías, el sumo sacerdote, con algunos ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo. Esto ya conocemos bien, ¿verdad? Cómo se lo presenta Tértulo, que prácticamente es un gran halagador, cureñe, monje, como decimos aquí a Félix, a ver si le puede Félix aceptar y sobre todo condenar a Pablo. Ellos lo que están queriendo es matar a Pablo. Para eso necesitan la advenia, digamos, o sea, el permiso del gobernador Félix. Entonces le estaban acusando, hemos encontrado a esta plaga de hombre, imagínense lo que dicen de Pablo, que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo y es jefe de la secta de los nazarenos. Hasta intentó profanar el templo, pero lo atrapamos. Bueno, después Pablo comienza con su discurso, es muy interesante también lo que hemos presentado. Ustedes pueden mirar un poquitito más atrás, pero él va refutando cada una de estas acusaciones. Primero, se presenta sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto presentaré mi defensa. Pablo ahí medio pero con justa razón. Aquí más o menos 5 o 6 años ya que Félix, el procurador, estaba en Cesarea Marítima haciendo este trabajo y juzgaba. Pero también sabemos que Félix, de verdad, o sea, era un esclavo que a través de su hermano, que era muy amigo del emperador, salió, recuperó su libertad, era un liberto, se le llama a estos. También con ciertas intrigas alcanzó a ser nada más y nada menos que gobernador ahora aquí en Judea. Y bueno, él está, por lo tanto, ejerciendo como procurador aquí en este lugar. Bueno, pero ciertamente que él sabía también, porque Lisias, que estaba en Jerusalén, le había enviado una carta, Claudio Lisias, que era el comandante. Él le envía la carta, o sea, le presenta la situación. Recuerdan que 470 soldados fue preparado por Claudio Lisias. Por no que oíla hoy combae, por no que oíla hoy yucán y cuela Pablo, porque había una conjura contra él para matar a Pablo. Y cuando el sobrino de Pablo había denunciado eso, Pablo, y llegó la soldado, lleva
que muy interesantemente, muy educadamente, ya yo veo ya, ojo, ahora ya acá al comandante. El comandante le escucha, sobre todo cuando le dice este muchacho, le dice, están acechando, pero tú no le dejes, le dice luego así, ¿verdad? El sobrino de Pablo, no te dejes convencer, porque están acechando más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta no haberlo matado a Pablo, ¿eh? Y ahora están preparados esperando tu decisión. La última parte. Y ahora están preparados. La andeneña tendeno de mandu antes de los yucajate y van a hacer ahí como una sedición, cualquier cosa ya puede y tiene alboroto o pe allá. La ande rehuerajaron de en frente hasta el Sanedrín a Pablo para hacer supuestas preguntas y saber de qué hay que condenarlo. Upebe verás a la soldado cuera. La verdad, entre 10, 12 soldados mía. O mía voy a reina, porque upeiteto oye poiari, a upebe y cututa cualquier cosa o yucaibe, porque ellos dicen lo bajo juramento. Nindo caro y nindo uy bebé, nindo y uy abei, pero se acuerda basado ver. Bueno, entonces el comandante despidió al muchacho recomendándole no digas a nadie que me has comunicado estas cosas. Y ahí él decide y le manda. Bueno, ahora estamos, queridos amigos, ya en este capítulo 24 con este versículo que vamos a ver nosotros. Es el versículo que viene a continuación. Y ya estamos hablando sobre el encarcelamiento de Pablo aquí en Cesarea después de su discurso ante el procurador romano. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos tristes y su comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, solstar, opus dei focolares, vacuna y camino en beta, Y tantos más. que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Mismos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, estamos en el capítulo 24. Hoy queremos subrayar especialmente dentro de este proceso ante el gobernador Félix, el versículo 25. Y al disertar acerca de la justicia, el dominio de sí mismo y el juicio venidero, Félix sintió temor y le dijo, por ahora puedes irte, cuando tenga otra oportunidad te mandaré llamar. Bueno. Esto es lo que nosotros estábamos viendo, porque ya ese para Pablo ñe defender y cuapa lleva esa primera partecita que hoy estábamos hablando, decíamos y hacíamos un resumen y una síntesis de nuestra historia. En este proceso de Pablo ante el gobernador Félix, su autodefensa, digamos así, y al final, desde el versículo 21, Paco Teoma, al menos que sea esa sola declaración que grité cuando estaba en medio de ellos. A causa de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Bueno, Pablo aquí presenta de nuevo y dice, es decir, Lucas, que es el que escribe Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de Lucas, en realidad, del año o mombe uñan de ese contexto histórico, no estamos diciendo que no haya existido un proceso para Pablo, ciertamente que existió. Pero Lucas está como escuchando. Primero, Lucas no estaba ahí presente cuando le estaba juzgando y cómo sucedían estas cosas. Quiere decir que allá siempre existe algo detrás que nos va diciendo. Y bueno, así es que lo interesante es que en su autodefensa al final, de nuevo Pablo trae a relucir la cuestión esta de lo que es nada más y nada menos el tema de la resurrección. A menos que sea una sola declaración que grité cuando estaba en medio de ellos. A causa de la resurrección, es lo que le interesa, ¿verdad?, a Pablo, o mejor dicho, le interesa a Lucas meter en discusión, poner al tapete. Entonces él está diciendo eso. A causa de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Y después, entonces enseguida dice en el versículo 22 que ya hemos estudiado, pero ya poco lleguita, ya mandó a mi aguante, vea. Félix conociendo con mayor exactitud acerca del camino. Qué interesante. Acerca del camino. Este es el nombre que utilizaban los primeros cristianos, ¿viste? Siempre es un proceso, siempre es un camino. Estamos peregrinantes. Ese es uno de los conceptos esenciales y fundamentales. Peoñe punuyemo hoy la cristianismo, hoy puruco teracoa. Y supercuera cuál añandera pena. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, proceso, camino. Leyesa peare y cuajanua. Ñamindu umi janua veñan de yarañe. Lleva, soy el camino. La verdad, porque upea. Pean de la jata a lo que es el aferrarse a los principios elementales y fundamentales de la verdad del Adán, del hombre, del humus, de la humanidad de Upeaco y Zeina. Que nosotros, haciendo este camino, vamos a llegar a la certeza de descubrir quiénes somos en síntesis, porque hago la verdad, ñande yara esas cañas, dejamos ver uñas de endecos y amigos, y catuñas de ella, de jaguar aireía, es decir, son una criatura, alguien creada por Dios, y por lo tanto, upean de la belleza, upean de verdad, esa es tu verdad, esa es la verdad tuya. Que sos un ser limitado, que todos pasamos. Aveñandeña, imagina coanga, este es nuestro tiempo. Annique ñandere Saraite en el 2100, en el 2150 y de ahí en adelante
ñande hewi kusugue mante ojota ojaivi. Kusugue la ojesharogue teri la ñaijae tehina kusugue sharamo. Kusugue sharamo. Porque eso ya pertenecerá de nuevo a la tierra. Recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Así que es interesante, ¿verdad? Tenés que hacer tu camino. Hacer el camino para volver justamente a la verdad, a lo esencial, a lo fundamental, que somos criaturas en manos de Dios. Y después dice, vas a llegar a la vida. Solamente si sabes y entendés quién sos, entonces leche portamonata y vas a ser honesto. Vas a dejar de robar, vas a dejar de hacer cosas indebidas. Te vas a poner de rodillas ante el Señor porque sabes que Él es tu creador, que es tu dueño. Te pondrás de rodillas justamente para poder entender y saber, agradecer y sentirte liberado, agradecido con la vida, para poder hacer siempre este camino de alegría y de felicidad. Interesante, porque si no, no entendéis, y entonces dice, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el veredicto diciendo, cuando venga el tribuno Lisias, decidiré sobre este asunto. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está, la Virgen vela su sueño de eternidad. Los ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más, el jazmín pone su aroma, la luna su claridad. Navidad de flor de coco, Navidad del Feliz Navidad a todos, desde el corazón de América, nuestros sinceros deseos de felices fiestas. ¡Ey, que lomita! Ya viene la Nochebuena, la Navidad, con sus lindas posaditas para gozar. El niño Dios en su cuna nos brinda paz, y hoy en la luz de tus ojos voy a encontrar la felicidad, y hoy en la luz de tus ojos voy a encontrar
niñez cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, peguero que lo mitad, ñande chara y pemuana. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, peguero que lo mitad, ñande chara y pemuana. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Dos trocitos de madera ya techaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y tallegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pehuelu que lo mitad, ñande yara y peguará. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de vellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Moraijú. Qué lindo que está el pesebre, miran un poco el ibú. Y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pehuelu que lo mitad, ñande yara y peguará. El pesebre, los amigos y el cariño hacia Jesús se mezclaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Opaishagua y la gente hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pehuelu que lo mitad, ñande yara y peguará. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pehuelu que lo mitad, ñande yara y peguará. Pasero. Así. ¿Va a flash? Adiós.
Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. La dimostrazione che nella famiglia è più importante. Durante el Ángelus, el Papa quiso mostrar su solidaridad con las familias de las víctimas del accidente de avión en Corea del Sur. El pontífice argentino sigue muy de cerca los acontecimientos de este país, un país que ya visitó en 2014 y en donde se organizará la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Il mio pensiero va alle tante famiglie in Corea del Sud che oggi sono in lutto a seguito del drammatico incidente aereo. Mi unisco in preghiera per i superstiti e per i morti. En ese día, primer domingo después de Navidad, la Iglesia celebraba la fiesta de la Sagrada Familia. Oggi rivolgo un saluto speciale alle famiglie qui presenti e a quelle collegate da casa attraverso i mezzi di comunicazione. La famiglia è la cellula della società. La famiglia è un tesoro prezioso da sostenere e tutelare. El Papa reflexionó sobre las enseñanzas que cada cristiano puede sacar de la familia de Nazaret y recomendó meditar sobre cómo María, José y Jesús resolvían sus problemas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Este capítulo 24 nos indica el camino donde Uña de Gina lleva. ¿Cuál es todo este proceso, este comportamiento? Aquí estamos hablando del encarcelamiento en Cesarea de Pablo. Pero antes de eso es un encarcelamiento que no es un encarcelamiento ya como un juzgamiento de la cárcel de pea que amo, ¿verdad? Sino que es una protección que está haciendo Félix ante toda esta presentación, esta acusación de los que vienen desde Jerusalén, desde el sumo sacerdote Ananías, con este tal Tértulo, ¿verdad? Y después de escuchar la autodefensa, que le parece que es una autodefensa magnífica y maravillosa que está haciendo Pablo, ¿verdad? Y ahora Félix dice, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso este veredicto. Angaurirena de haber el tribuno Licias, UPB se decidida sobre este asunto. Luego dejando plena libertad y no impidiendo que alguno de los suyos lo asistieran. ¿Se dan cuenta? Ordenó que no exista ninguna traba para que Pablo reciba visita. Después de algunos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó sobre la fe en Jesús, Cristo. Y al disertar acerca de la justicia, dominio de sí mismo y el juicio venidero, Félix sintió temor y le dijo, por ahora puedes irte. Cuando tenga otra oportunidad te mandaré llamar. ¿Cuál es interesante? Es decir, que aquí Pablo está hablando y está diciendo que él quiere escuchar un poco, ¿verdad? Quiere escuchar y cuando a mí va a evander la hereajina, ¿en qué consiste? Porque él me dijo ahí en el versículo 21, a menos que sea una sola declaración que grité cuando estaba en medio de ellos. Cuando imagina la causa verdadera, la escuela, la problema. Llegó a Zapucaya, ellos me van a invitar y yo me lleva. ¿Para qué? Para que ellos crean en Jesucristo. Es decir, crean en la resurrección de los muertos.
Yo lo que anuncié y pronuncié es la resurrección de Jesucristo. Peñan de Yara Ayepa o Manoa de Cueve Curusur ha sido resucitado por Dios Padre, el primer resucitado entre los muertos. Ay, a la judío, cuando endusei, a pesar de que estaban los fariseos, recordemos que incluso cuando Pablo ya había hablado sobre la resurrección y puso sobre el tapete el tema de la resurrección, hubo altercado entre los fariseos y entre los saduceos. También aquí sería interesante y tendríamos que hacer todo un estudio, amaba la saduceo, amaba la fariseo, pero los saduceos directamente no creían en la resurrección y en los ángeles ni en esas cosas, ¿verdad? Los saduceos eran más directamente bien concretos en el sentido de que ellos pues, eran los platudos. Y plata, ¿verdad? Ella de va con platudo rico pues ajuya ella hoy como montado peruina, entonces año por rico país. No son de estos ricos, sino que estos son gentes, o sea, eran judíos que tenían, ustedes saben cómo son los judíos, era un empeño, una lucha, negocio, ya pues nadie ve el negocio fuera y bueno, hoy ves. Entonces, pero eran los que dominaban un poco la sociedad, ¿verdad? Los que tenían la fuerza, el poder adquisitivo, económico, los que movían toda la economía de Israel. Y entonces, estos saduceos, cuando vienen los griegos y toman los griegos, y miren que estamos bien atrás, todos los problemas que nosotros conocemos de estas guerras entre los griegos, entre los judíos, el altercado de los judíos, porque acá hay la pecha no ni a rendir, y después tuvieron toda esa guerra famosa de los macabeos, se liberan también, pero los saduceos de por sí, entonces, cuando después se sintieron como que imposibles de luchar, de pelear, porque los griegos era el imperio, contra el imperio no puede pelear, entonces, oye, entonces ellos decían, los saduceos, porque ellos son bien concretos. A ver, ya tú de la Jacob, entonces ya mañana bateo que esto, que aquello, ya pota. Nosotros tenemos que ser bien concretos. No tenemos que estar mirando ahí hacia arriba sin hacer nada, sino que nosotros tenemos que aliarnos. Tenemos que aliarnos a los griegos. No vamos a hacer nada. La ñandeña no bata. Ñande yucapata, pero no es lo solamente eso, no es lo que ellos miraban solamente la nación, sino que ellos lo que miraban eran también sus propios intereses. Porque si se ponían contra el imperio, en ese caso, sabían que iban a perder muchísimo. A ver, alguna de ellas ya tomar algunas decisiones, ¿verdad? Contra el imperio también podemos decir aquí nosotros en nuestros días, ¿verdad? No vamos a colaborar más con ellos, no, nosotros desde ahora cortamos toda relación porque nosotros vamos a ser autosuficientes. Enseguida tenemos que decir las cosas, enseguida tenemos que cambiar las cosas, enseguida tenemos que volver a arrodillarnos y a pedir perdón de lo que dijimos. Apean los saduceos. Los saduceos estaban en esta onda. Los saduceos sabían muy bien que si se oponían a los demás, entonces en cualquier momento el emperador le mandaba, alguien le agarraba y le llevaba a su prisión a Roma, le llevaba a su jaula y le vestían ahí con la camisa naranja y le metía ahí a la gente, ¿entiendes? Entonces ante esta situación, no, la saduceo. Hoy ponemos. Nosotros vamos, y nosotros lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo, ¿entiendes? Qué interesante es esto, ¿verdad? Porque esto es el contexto histórico que ellos estaban viviendo en ese momento. Y ese contexto histórico es lo que a nosotros nos vuelve hoy en día también en nuestra misma sociedad. Mañana actitudes. Estas son las actitudes de los fariseos, de los saduceos. Y después vamos a ver entonces enseguida la actitud de los fariseos. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Esta es una frase de la Biblia que las personas religiosas usualmente usan cuando hablan del fin del mundo. Sí, cosas como el Armagedón o el Apocalipsis. Quizás estés familiarizado con esta imagen de Jesús regresando en un caballo blanco. Él tiene una espada para traer el juicio final. Todos quieren saber qué va a pasar. Entonces, muchas de estas imágenes vienen del último libro de la Biblia. Pero para entenderlas, tienes que regresar al primer libro. Cuando la historia comienza, vemos a Dios crear un mundo asombroso. Luego, Él les da a los humanos el poder para gobernar en su nombre. Pero los humanos son tentados por este misterioso personaje no humano que les hace una promesa. Podrás definir el bien y el mal en tus propios términos y ponerte en el lugar de Dios. Justo lo que ellos hacen. Las historias resultantes se tratan de las relaciones rotas y la violencia que esto ocasiona. Sí, esta promesa crea enormes problemas. Ahora, todos tienen que protegerse a sí mismos y luchar por sobrevivir. Todos están usando la muerte como un arma para ganar poder. Todo lleva a la historia de la construcción de la ciudad de Babilonia. O en hebreo, Babel. Todos se unen para elevarse a ellos mismos al lugar de Dios. Y Dios sabe lo devastador que esto podría ser. Toda una cultura redefiniendo el bien y el mal como si fueran Dios. Así que Dios confunde su lenguaje y los dispersa. De aquí en adelante, Babilonia se convierte en una clase de ícono en la historia bíblica. Es una imagen que representa la rebelión corporativa de la humanidad contra Dios. Y la siguiente vez que vemos esto es en la historia del antiguo Egipto. Es cierto, el faraón, rey de Egipto, se siente amenazado por estos inmigrantes israelitas. Él empieza a matar a todos los niños y a esclavizar al resto. Esto es realmente malvado. Sí, Egipto es como una Babilonia más grande y malvada. Ellos se cuidan a sí mismos a costa de los demás, redefiniendo el mal como bien. Así que Dios le retorna a Faraón su propio mal. Su orgullo lo impulsó y fue tragado por la muerte. Después de esta gran liberación, los israelitas cantan una canción acerca de cómo Dios es su guerrero que los liberó del mal. Los israelitas se referían a este momento como el día en que fueron rescatados de un sistema humano corrupto. Y cada año, desde ese momento, los israelitas han celebrado el día de su liberación con una cena simbólica de un cordero sacrificial. Se llama Pascua. Eventualmente, Israel llega a su propia tierra y tiene sus propios reyes y se enfrenta con nuevos enemigos. Así que ese pasado día del Señor, celebrado en cada Pascua, comienza a generar la esperanza de que Dios traerá el día de nuevo para salvar a Israel de las nuevas amenazas. Ahora, allá en las colinas, había un pastor de ovejas llamado Amós. Él fue designado por Dios como profeta para anunciar impactantes noticias a Israel, que Dios traería otro día del Señor contra sus enemigos. Y esta vez, el blanco es Israel. ¿Qué? Tristemente, los líderes de Israel también habían redefinido el bien y el mal por sí mismos, resultando en corrupción y violencia. El pueblo de Dios se ha hecho como Babilonia. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Babilonia parece como una trampa de la que nadie puede escapar. Así que el día del Señor viene sobre Israel. Son conquistados, llevados cautivos al exilio. A partir de ese momento, Israel sufrió bajo el gobierno de continuos imperios opresivos. Esta es la historia en la que nació Jesús. Sí, en ese tiempo el imperio opresivo sobre Israel era Roma. Entonces, ¿va Jesús a confrontar a Roma, deshacerse de ellos? Bueno, no. Jesús vio como el verdadero enemigo a ese mal misterioso y no humano, ese mal que había seducido a Babilonia, Egipto, Roma e Israel. Toda la humanidad se ha rendido a la promesa del poder del maligno. Esto es lo que Jesús resistió solo, en el desierto, cuando fue tentado a utilizar su poder con fines egoístas. Pero Él no lo hizo. Después de eso, Él empezó a confrontar los efectos del mal en los demás. Empezó diciendo que iría a Jerusalén para la Pascua, para una confrontación final con el mal de Israel y Roma, muriendo. Morir. Pero eso luce como un fracaso. Jesús dejaría que el mal agotara todo su poder sobre Él, usando su única arma verdadera, la muerte. Jesús sabía que el amor y la vida de Dios eran todavía más poderosos, que Él podía vencer al mal volviéndose el Cordero de Pascua, entregando su vida en un acto de amor. Y algo cambió ese día. Cuando Jesús derrotó al mal, Él abrió un nuevo camino para que cualquiera pudiera escapar de Babilonia y descubrir esta nueva clase de poder, esta nueva forma de ser humano. Ok,
Así que algo cambió, pero el poder del mal todavía está vivo y funcionando, y nosotros seguimos construyendo nuevas versiones de Babilonia. Cierto. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, apunta hacia el futuro y el último día del Señor. Es cuando el reino de Dios viene a confrontar a la Gran Babilonia. Es la imagen de todas las naciones corruptas del mundo. Sí, eso es todo. El Armagedón, el juicio final. ¿Cómo acabará Jesús con el mal? Bueno, no es lo que podrías esperarte. En Apocalipsis, el Jesús victorioso se simboliza con un cordero sacrificado manchado de sangre. Y luego, cuando Jesús llega al final sobre su caballo blanco para confrontar al mal, Él está manchado de sangre antes que la batalla siquiera comience. ¿Premanchado de sangre? Eso es una imagen extraña. Más bien, Él venció con su sangre cuando murió por sus enemigos. Y la espada está en su boca, un símbolo de la autoridad de Jesús para definir el bien y el mal y hacernos responsables cuando traiga finalmente la justicia de una vez por todas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una invitación para resistir la cultura de Babilonia. Y es una promesa de que un día Dios liberará nuestro mundo de la corrupción y traerá las cosas nuevas que tiene preparadas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. ¡Muchas felicidades! Que los corazones sigan. ¡Que viva el Paraguay! Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita quien me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Una linda viejecita quien me espera en las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. ¡Gracias! La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Entonces, estábamos hablando de los saduceos, así en forma muy rápida tendremos que hablar y profundizar mucho más. ¿Quiénes eran estos saduceos? Hay estudios profundísimos, maravillosos. Vega tú, hoy ya cañande, pero ya dijimos que era un poco la élite. Eran los que más bien procuraban defender la parte económica. Entonces, si nosotros de yuca o ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. No tenemos el poder para luchar, porque ellos vienen con la fuerza, con las armas, con por diálogo. ¿Verdad? Estamos con el imperio. Es una forma dictatorial que sea bueno o sea malo lo que está haciendo. Nosotros ponemos aquí, ¿se acuerdan que hablamos de la famosa Pax Romana? Esta mañana de cogen a la tema. Pax Romana también, o sea, en qué consistía o el imperio romano, cómo ponía orden y disciplina en todo el imperio. Por entonces, de tu tía. Bueno, seguimos un poco y miramos, porque aquí, cuando Félix está escuchando también, porque Pablo va, o mejor dicho, Pablo les predica y les anuncia, porque ellos mismos le piden. Félix, cuando llegó su esposa Drusila, que era judía, quiere decir que era de esa región. Entonces Félix, Omendave de judía, y entonces manda a llamar a Pablo y lo escucha sobre la fe en Cristo Jesús. O entonces, me nego por andulas en Virecobe a Drusila y yo porque es algo judío ahí, Pablo es algo judío. Algo ahí que está en el camino, que sigue, las promesas. Va el ABP, menos por anduyo, me la lleva. Oye, me da tu papá por anduyo, que veo por anduyo, va el ABP, va el ABP, puedan entender, por mí sé, qué y en qué consiste lo del camino, ¿verdad? Entonces Drusila seguramente que también tuvo mucho interés, porque le decía que era el cumplimiento, ¿verdad?, de todo lo que ellos creían en el judaísmo. Entonces, no hay caso de que tú a ver allá esa mía, sea también Eva, Semena, Drusila, que era judía, mandó llamar a Pablo, lo escuchó sobre la fe en Jesucristo. Pero aquí viene nuestro tema, ¿verdad?, del día de hoy. Y al disertar acerca de la justicia, el dominio de sí mismo y el juicio venidero, Félix sintió temor y dijo: por ahora puedes irte. Cuando tenga otra oportunidad te mandaré llamar. A ver, yo puede ser el cristianismo, las propuestas del evangelio, porque le está llamando a un cambio, ¿se dan cuenta? Le está llamando a un cambio. Y nosotros sabemos que este fulano, este Félix, él y cuatia pone interés. Y claro, cuando miramos un poco, primero le habla de la justicia. Y bueno, justicia. Bueno, tal vez por ahí podemos decir, porque él tiene todo el poder, no tendría ningún problema también escuchando como está haciendo ahora. Pablo estaba diciendo también de él: muchos años tú juzgas en esta nación y por eso con gusto presentaré mi defensa. Quiere decir que traía el aspecto de la justicia, ya es upeisa, ¿verdad? Tal vez en otras cosas era un poco injusto o era injusto. Tenemos que leer un poquitito más también sobre este personaje para conocerlo de Félix, pero entonces escucha sobre la justicia. Bueno, pero al escuchar ese sobre la justicia, primer elemento. Cosa segundo, comen en la hipogía, el dominio de sí mismo, el dominio de sí mismo. Vean ahí porque decíamos que él era muy arbitrario, o sea, no ñe dominai. Y entonces llegó a ver la procuradora, llegó a la mandada. Entonces no hay un dominio de sí mismo. Me interesa, no me interesa, me gusta, no me gusta, esa va a ser con lo que a mí me gusta. Y ponamos a pesar de que sea verdadero, eso también puede suceder. Y después, lo otro que dice, el hecho dice del juicio venidero. Bueno, y aquí vuelve a entrar el hecho de la resurrección, ¿verdad? Porque
Dios nos juzga, es Dios el que juzga, Dios es el que nos llama. Dios, al final de cuentas, hace un juicio final. Bueno, tomando ciertamente desde Daniel, nosotros conocemos muy bien el hecho luego de la resurrección, Daniel capítulo 12 del 1 al 3, que se levantarán, dice, del polvo, el versículo 2, del polvo de nuevo se levantarán para ser juzgados. Uno, para ser mandado a la condena y el otro mandado a la eterna vida. Pero esa es la resurrección, según el libro de Daniel. Bueno, pero aquí entonces él está presentando y está diciendo que va a haber un juicio venidero. Oguta la juicio. Handene mandu ana la juicio. Y miren cómo termina después, porque dice, Félix sintió temor. Félix sintió temor. Porque le pesó en su conciencia. O poco ella. A ver, el año importante tereía el año de pues te peñañemi. Eso pues es el evangelizar. Ñandé la yeya poajina ya preocupada, ¿verdad? De ñandé yarañe eso. Y cualca entre los estea que habrá un juicio final. Pero pe juicio pe aña de yara muy imagina peña de pope. Con aña de ñañe pues no imagina, por eso es el camino, decimos. Ñandé con aña yagüero guatá hacia ese juicio en que nos vamos a encontrar con el Señor. Upeareña de ella ecuri que este es nuestro tiempo. Con aña de ella pues no pe poná. Allá pues no pe ahí aña de mandu que después esto tendrá sus consecuencias porque vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras ante el Señor el día del juicio. Apean, y lo gusta para Felipe. Bueno, listo. O vale tereima ya y cuama para la pepe. Muchas gracias. Cuando tenga otra oportunidad, te mandaré llamar. Estañan de pues te veo pecha guay. Ya éramos yepe, llegó cristiano, llegó yo bautizado, que esto, que aquello. Pero porque le iba a poner con galante ya pujan de mondaja, sobrefacturar, ella pola, ella contra el pueblo, contra la gente, contra tu comunidad, contra tu familia, contra tu esposa, contra tus hijos. O sea, este tiempo que Dios nos da, rico puajuina, porque la rico puajuina, entonces siempre de aquí o de allá, ave, muy que mantenerla y poco vi, upea la rico puajuina. Y poco, y no es con el sudor de la frente, sino que con el sudor del pueblo, de la gente, y entonces de A o B motivo, por los amiguismos o por lo que sea, entonces, oñembo rico pa, ¿entiendes? Y entonces quedamos en lo mismo, a Feli upea en la situación. O sea que pea cala hondo, queridos amigos, cala muy hondo y tenemos que ser conscientes de esta realidad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir porque en la página esta parte del capítulo 24, añadiendo un mita, ya es mita, cómo nos presenta San Lucas su teología. Y me despido de usted y le dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñandillara ñe. Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñandillara ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.